Hay uno aquí que también me gustó mucho, que hace poquito lo volví a recrear. Y encontré una joya aquí. Déjenme se las enseño. Este es el primer retrato que yo hice en la vida. Se supone que es mi hermano y yo. Es una fotografía de cuando estábamos chiquititos. Estaría con ganas volver a hacer este dibujo para ver mi evolución. Pero sí, este fue mi primer retrato de alguien. Y este de aquí es una rosa. Este tiene una historia porque, retomando de nuevo mis clases de dibujo, pues ya pasé al óleo, ¿no? Entonces era de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y pues yo dije, voy a hacer un florero, voy a hacer unas rosas bien bonitas. Entonces ese era como el boceto. Y luego aquí yo me estampé, me dio un golpazo contra el óleo porque pues yo nunca había trabajado con él. Entonces hice mi boceto como si estuviera dibujando en papel. ¿Saben? Con el lápiz hice la figura y hice la cosa más detallada del mundo. Y luego ya, fue de, bueno, vamos a empezar. Agarro mis pinturitas, las acomodo. ¿Y cómo le hago para ver las líneas? O sea, porque pinté todo de rojo y fue de, ¿y ahora qué? Es este. O sea, yo fue de, ¿y ahora qué? Entonces por eso lo enmarqué de esta manera. O sea, hice los pétalos así porque yo no sabía cómo acomodarlos, cómo distinguirlos. Yo no sabía de teoría del color. Yo no sabía de cómo mezclar los colores para hacer cosas. Porque ese fue otro problema que tuve en el siguiente cuadro. Yo fue puro práctica, ensayo y error. Porque esta maestra también era muy rara su forma de dar la clase. Porque nos dejaba que nosotros hiciéramos lo que nos quisiéramos, lo que nos gustaba. O sea, sí, estaba muy padre porque como que te daba esta libertad, pero también pues está bonito, ¿no? Que te guíen como si sí fuera una clase de dibujo. En realidad las clases de dibujo y pintura que yo llevé pues no fueron las más guiadas, como podrán darse cuenta. Entonces, pues este fue mi primer cuadro con óleo y luego viene mi segundo cuadro, que ahora sí ya me adentré a las frutas. Este cuadro mi mamá y yo lo vimos en un Coppel. Entonces, Coppel, no me lo quites por derechos de autor, por favor. Pero vi este cuadro y dije, quiero intentarlo. Y de hecho mi mamá lo tiene en su cocina, entonces déjenme, voy por él. Que es este de aquí. Y eran 4 manzanitas. 2 rojas, una como verde limón y una amarilla. Y yo estaba muy orgullosa de este cuadro. Y no sabía cómo hacer el tono de verde limón. Y ahí me tienen todas las clases intentándolo. Y en una de esas de pura chiripa me salió. Pero porque se mezcló el verde que yo tenía, que era verde viridián, con el amarillo claro de aquí. Y fue de, ¡lo encontré! Pero no supe cómo lo hice. Entonces ahí me tienen revolviendo verde y blanco, porque yo no sabía nada de teoría del color. Entonces, pues al final me rendí y así fue como quedó mi manzana verde, toda aplastada. No hay nada de contrastes de luz ni nada, lo único que se ve así es como esta parte de aquí que ahí apenas como que había una lucecita que me decía por aquí es, pero yo no la atinaba todavía. Y de óleo también tengo este de aquí que creo que fue el segundo, sino que fue en realidad el primero en lugar de el de las rosas, que este fue el primerito que hice. Fue una estampa que me regaló la maestra y ella me regaló la madera porque no tenía lienzos. Porque yo le pedí un lienzo, porque ella nos hacía los lienzos. Pues me dio esta maderita de aquí y este fue el que recreé hace poquito en Gises Pastel también. Pero sí, es este de aquí. Y luego yo también empecé a investigar cómo dibujar caras. Había una youtuber que desafortunadamente dejó de subir videos hace muchos años, pero ella tenía un tutorial de cómo hacerlo. Y este fue, no sé si el primero o de los primeros perfiles que yo dibujé. Es un muchacho, un chavo. Y pues esa libreta, ese sketchbook, yo ya no lo continué. O sea, ese fue el último dibujo que tengo ahí. Y pues ya se quedó guardado para toda la eternidad. Continuando con los óleos, yo comencé un cuadro grande. Este cuadro marcó como un momento importante en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estaba en secundaria, en segundo de secundaria, y me cambié de escuela porque la primera, aunque muchos no me crean y siempre les platico esto, en mi salón éramos 3 personas.
la escuela completa tenía 10 alumnos. Entonces, pues se cerró la escuela porque éramos muy poquitos. Me cambié de escuela y esta escuela pues tiene un plan educativo diferente. Entonces yo tenía que tener una actividad extracurricular. Pues las clases a las que me metí fueron baile, que era los lunes, los miércoles y los viernes. No, creo que los viernes no. Creo que los lunes y miércoles. Y mis clases de dibujo eran los lunes y viernes. Pues entonces en estas clases pues yo llegaba tarde porque mi escuela no quedaba 5 minutos. Como me cambié, estaba un poco más lejos. Entonces, de que llegara a mi casa, comía, me cambiaba e iba a las clases, solo me quedaba media hora de clase. Eran 2 horas las clases, entonces solo me quedaba media hora. Y pagar la clase completa y solo dibujar muy poquito, pues como que, pues no. Entonces me salí. Y este cuadro como que representa todo esto. Y de hecho no lo acabé en esas clases de dibujo porque no tenía el tiempo. Entonces este cuadro ya lo fui acabando mucho después. Y se lo regalé a mi abuelo paterno. Él lo tuvo en su casa unos cuantos añitos. Y pues cuando falleció, a mi tío que se quedó con la casa, le dije, ¿me da el cuadro o lo quiere? Y me dijo, no, llévatelo. Entonces aquí lo tengo en mi casa también colgadito. Y cuadros de óleo hasta ese momento creo que fue todo lo que hice. Entonces ya yo empecé a dejarlo un poco y a dedicarme bastante al dibujo. A muchos sketchbook, mucho lápiz, muchas mandalas también. En ese momento yo era la de las mandalas. Y pues yo en secundaria ya fue cuando en esta parte donde empecé solo a dedicarme al dibujo, porque como ya no tenía mucho tiempo para dibujar, bueno, para pintar como este espacio obligatorio, por así decirlo, pues entonces solo dibujaba. Ahora que lo recuerdo, yo con gises pastel hice La Última Cena. También lo tengo guardado en un lugar recóndito de mi casa, pero hice La Última Cena y ahí la maestra por fin me explicó algo que era la proporción del cuerpo. Me dijo que mis monitos, que mi Jesús y mis apóstoles estaban muy chiquititos. Entonces que yo midiera sus cabecitas, el tamaño de su cabeza, y tenían que ser 7 cabecitas el cuerpo completo. Entonces como que ese dato siempre se me quedó en la cabeza porque pues fue una de las pocas cosas que me enseñó esa maestra. Se suponía que tú terminabas el curso haciendo una imagen religiosa. Entonces el cuadro con el que yo terminé y con el que obtuve mi diploma pues fue con ese de La Última Cena. Entonces yo me compré un sketchbook de estos que vendían a 70 pesos en la Bodega Aurrera. Y desafortunadamente ya no lo tengo completo. O sea, porque era de las hojas que se les arrancaban. Entonces los tengo todo por sin ningún lado. Y las tengo aquí de este lado. Y en esta época ya yo comencé a seguir con mis mandalas porque Dani Hoyos empezó a hacer un curso en Mixup. Entonces yo hice este dibujo en ese curso que era de mandalas y de patrones y cosas así. Empecé a hacer otro igual, pero nunca lo acabé. Se suponía que solo iba a ser como una ola, pero nunca lo acabé. Y comencé ahora sí a dibujar un chorro de animales, pajaritos. Esto también lo saqué de Dani, porque ella empezó a hacer un estilo de dibujo que no me acuerdo cómo se llama, pero es como con puros puntitos y cosas así. Entonces, es de ahí. Mis favoritos, de verdad que es de mis favoritos. Es este de aquí. Es un venado, un ciervo, no sé, pero me gusta mucho, está bien padre. Recientemente lo tenía colgado en mi cuarto, pero para que no se maltrate lo guardé de nuevo. Aquí también otro de otro pajarito, no sé si se alcanza a distinguir. Y este otro también está muy padre, que es como un zorrito con unas plumitas ahí de al ladito. Mi hermana vio una imagen de un unicornio también que le gustó mucho y me dijo, dibújamelo. Entonces lo hice con acuarelas. No me gustó, entonces nunca lo acabé y nunca se lo di por lo mismo. Y pues nunca me lo pidió, entonces pues ni modo. Aquí hay más mandalas pintadas. Yo era fan de las mandalas. Tenía una clase de física. El profe nos ponía una actividad y 3 años se tardaba para ponernos otra. Entonces en la última hoja yo dibujaba mandalas. Aquí tengo otra que se regresa un poquito a mi obsesión con Destiny Blue. Antes de que yo me cambiara de escuela tenía una clase de artes y a veces el profe nos pedía trabajos.
Entonces llenábamos un libro de cosas. Hicimos un cuadro que yo me acuerdo que es esta imagen de Destiny Blue y se lo entregamos al profe. Y como me cambié de escuela, pues nunca nos los entregó de nuevo. Y pues no tengo ese cuadro, pero estaría con ganas de tener ese cuadro. Y que, quién sabe cómo me quedó, porque no me acuerdo. No tengo foto, no tengo nada. Evidencia de que existe no hay, porque a lo mejor ya lo tiraron. Entonces en esa clase yo hice estos 2 dibujos de Destiny Blue. Y reciente, a los años, yo lo volví a recrear, como a los 2, 3 años. Y pues estas fueron como las creaciones. Y nunca los acabé, porque yo no era muy fan de colorear con... no soy, bueno, como que me estoy inculcando un poquito más. Pero como para mis dibujos no me gusta colorear con colores de madera, como que yo no sé o no me gusta simplemente, pero lo dejé a medias y sí lo acabé. Y yo estaba muy orgullosa del cambio, o sea, porque yo sí, pues se nota, ¿saben? En mi escuela, cada año hacían una fiesta en una quinta y pues a mí no me gustaban las albercas, pero ese año como nadie quería ir, nos obligaron a todos a ir porque, pues claro, entonces ahí yo hablaba con un chico de un año menor. En ese año yo estaba en tercero de secundaria ya. Y él le gustaba también dibujar. De hecho, él quería estudiar arquitectura. Y entonces me dibujó esto de aquí. Una alberquita. Ahí justo la alberca era como estaba en ese lugar. Nunca me metí a la alberca porque no me gustaba. Pero él la dibujó el carrito. Y dibujó ese como iglesia, no sé qué sea, pero le quedaron muy padres, la verdad. Y pues yo dibujando mandalas, claro que sí. Y pues ese fue la última hoja de ese sketchbook. Y luego me compré otro sketchbook igualito, pero ahora con resorte. Entonces sí lo tengo completo. En yo empecé con dibujos de Destiny Blue porque me gustaba todavía mucho en esa época. Ya no tanto, pero sí. Tengo muchas mandalas, porque claro que sí, dibujo de una persona sin cara. Me gustaba dibujar a gente sin cara, porque tengo otros también sin caras. Y luego le dije a mis amigos, tenía 2 amigos que dibujaban, todavía dibujan de hecho, y tienen trabajos muy padres también. Y les dije, entonces, ¿qué? ¿Hacemos el Inktober o qué? ¿Hacemos el Inktober o qué? Y ellos salen, sí. Entonces yo, según la más abstracta, quería hacer el Inktober y si me iba a salir y si lo iba a acabar. Como todo artista nunca se acaba el Inktober, tienes que tener mucha disciplina. Entonces pues yo nunca terminé ninguno, pero sí tengo uno que otro. La palabra era veneno. Entonces es este de aquí. No sé qué se me ha pasado por la cabeza, pero ese es de la palabra veneno. Y esta imagen, ¿cuánto se rieron mis amigos de mí? ¿Cuánto? De verdad que sí. La palabra no recuerdo cuál era, pero yo saqué la imagen de referencia de un álbum de Pablo Alborán, porque Pablo Alborán es mi cantante favorito. Dato. Entonces, lo dibujé. Y yo estaba muy orgullosa de mi dibujo porque me quedó bien padre. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ven algo raro en este dibujo? Porque yo veía algo raro, pero no sabía qué era. Entonces, mis amigos lo ven y se empiezan a reír. Y yo ¿de qué te ríes? Y luego lo veo. Cuenten cuántos dedos tiene este hombre. Exacto. Tiene un dedo de más. Entonces, pues ya fue muy triste porque a mí me había gustado mucho el dibujo, pero... porque lo hice con pluma. O sea, yo no agarraba lápiz para hacer boceto. Pura pluma, porque Inktober, ¿saben? Y fue muy triste que le pusieran 6 dedos a Pablo Alborán. Y otro fue el último que hice del Inktober. Sí me quedó bien horrible. O sea, era algo como de frito o algo así, la palabra. Entonces yo quería hacer algo así súper pensado y súper pesativo y que te haga reflexionar y no sé qué. Entonces era un cerebro quemándose, según yo. Ay, no, qué vergüenza. Y luego tengo esta recreación del cuadro que vimos en el sketchbook pasado también de Destiny Blue. Sí me quedó muy padre, me gusta mucho. Y otro de como ropita, que también eran de referencias que yo sacaba de Pinterest, porque Pinterest siempre ha sido mi acompañante en la vida. Y este sketchbook tiene un chorro de prácticas de lo que sea. A ella también era de una imagen de Destiny Blue. Y ha sido
uno de mis dibujos favoritos que he recreado de Destiny Blue, que de verdad, wow, había avanzado bastante. Es este de aquí. Quedó bien padre, está muy padre, la verdad. Me gustó mucho. Me gusta mucho, todavía lo veo, me gusta mucho. Esta mandala, me acuerdo tanto, llegaba todos los días a dibujar en ella. Y a veces ya ni siquiera sabía qué dibujarle y le dibujaba cualquier cosa. Pero esta hoja, wow, o sea, vean eso, vean eso. Está con ganas. Le ponía letras de canciones, o sea, por ejemplo, aquí está Vívela, mi canción favorita de Pablo Alborán. Y luego esta, Siento Luego Existo, una canción de Porta. Aquí dice, I'm trying to sleep, but I can't. Creo que esta es de una canción de 21 Pilots, no me acuerdo, pero creo que sí. Justo lo que no hay, esta es de una canción de Antílopes. I'm a Mess, esta es de Baby Rexha. For Me, esta la neta, quién sabe, nada más se me ocurrió ponerle eso. Aquí dice 11-11, porque claro. Y luego, Sonríe porque eres único, esa también es de una canción de Porta. I Want You Back, de Michael Jackson. Stay Alive, de nuevo. Cree en ti, creo que también era de Porta. Sí, o sea, yo era todas las canciones que escuchaba en ese momento, artistas que me gustaban, cómo me sentía en el momento. Y claro, que está mi firma en la parte de arriba, Erika Roque, y el 02, que es icónico, porque yo lo ponía en todos lados. Era 02 o solo el 2, pero luego empecé a poner 02 porque dije, se ve más padre. Esta mandala también está muy padre. Ya comencé yo a trabajar con acuarela en este momento, porque en las clases de arte que yo tuve un año antes, en la secundaria anterior, pues nos habían comprado un chorro de cosas, gises pasteles, lápices como de grafito y cosas así, que nunca usamos porque nunca nos daban clase de arte, porque éramos muy poquitos, como les digo. Entonces, pues yo los tenía guardados y yo los voy a usar porque me gusta, porque quiero probarlos. Entonces empecé con las acuarelas. Quedó muy padre, está muy misterioso. No sé de dónde saqué la referencia, la verdad. Pero es una chica como nadando en algo y está con ganas que la hoja esté completamente blanca y que solo esté ella así en el centro existiendo. Se ve muy padre. Otra mandala. La idea de este dibujo era que aquí tuviera la mandala y acá era como el espacio o algo así le iba a agregar, pero nunca lo acabé. Pero me quedó muy padre esa mandala. Y luego yo conocí a alguien que también dibujaba. Y un día le dije, vamos a hacer un reto de dibujo. ¿Sí o qué? O sea, porque a mí me encantaba hacer esas cosas, no sé por qué. Entonces, este chico me dijo que sí. Y le dije, bueno, yo voy a hacer esta imagen. Y él dijo, yo voy a hacer esta otra. Mi dibujo era un dibujo de Moana. El de él, la verdad no me acuerdo, alguno de un anime que le gustaba, no sé. A mí no me gustaba Moana, pero la imagen estaba muy padre. Y es esta de aquí. Y como yo no tenía mucha idea de como los efectos que le ponían, porque mi dibujo, la imagen que yo escogí, pues era digital. Entonces, esa era otra. Como que yo me gustaba mucho dibujar en papel, cosas que yo veía en digital. Y como que a veces decía, es que ¿cómo hago eso? Y me las ingeniaba como fuera, pero lo hacía. Entonces en esta nada más hice como rayoneadero raro con el lápiz. Y pues, ¿quién ganó ese concurso? De acuerdo con mis amigos de Facebook, él ganó. De hecho, les voy a poner por aquí la historia que subí cuando eso. Pero sí. Este dibujo tampoco nunca lo acabé. Pero es una mezcla entre mandalas y acuarelas. Pero es esta de aquí. Quedó muy padre, la verdad. Se ve muy bonito. Me gusta mucho. Tengo unas joyas aquí que, wow, impresionada estoy de mi talento. De lo que era antes. Entonces, ese fue como la parte de dibujo que hice durante secundaria. Tengo aquí otras, que es más mandalas, porque yo me volví mandala por aquí, mandala por allá, yo a mandarlos a todos lados. Tengo también otro, que aquí yo me sentía la más ingeniosa del mundo. En esta misma clase tenemos que hacer una portada, ¿no? Para nuestro, no sé si cambio de bimestre o algo así. Y yo hice toda una creación con un conjunto de libros que a mí me gustaban, que yo había leído por fuera, que habíamos leído anteriormente, y hice así toda una mezcolanza. Alguna vez en la vida me gustaría hacer ese dibujo en digital.
Por eso es que lo tengo guardado, ese era el objetivo. O sea, lo hice en papel y fue de, me encantaría tener esto en digital y ponerle efectos bien padres y cosas bien padres. Entonces, por eso lo tengo guardado para cumplirle ese sueño a esa Erika de 13 años. Algún día, yo lo sé. Y ese es el fin de este otro sketchbook de aquí. Mi más preciado tesoro.